fue acomodándonos a lo de Dios porque somos semejanza de Él. Y somos semejanza de Él, nosotros tenemos la necesidad de dejarlo a Él que entre a la vida de nosotros y que Él sea el que nos guíe. Pero entonces, por nosotros identificarnos o por nosotros querernos asemejar más a las cosas del hombre, vamos perdiendo la conexión con Dios y vamos perdiendo la conexión con Dios que es la única que nos puede ayudar a nosotros a entender y la que nos puede ayudar a nosotros a caminar. Porque Él dijo que Él era el camino y a veces queremos tomar otros caminos por lo que vemos en los demás. A veces pensamos en los caminos del hombre que dice que parecen rectos para su propia opinión, pero que llevan a la muerte. Pero entonces, la muerte que nos están hablando ahí no es la muerte física. Por eso la persona, con tal con tal de que se le sigan dando algunas cosas, puede llegar a envidiar lo del hombre, porque no entiende que la muerte viene por la falta de Dios. Entonces, nosotros tenemos, para nosotros alimentar la vida, tenemos el deber de alimentarla por medio de las cosas de Dios y no la de los hombres. Pero entonces el hombre por medio de las apariencias es capaz de desear, es capaz de tener envidia del hombre, porque el hombre no ve los resultados o sea, desde todas las áreas, sino que muchas veces se ven los resultados que son más superficiales. Y a partir de eso se puede empezar a desear, se puede empezar a tener en cuenta las cosas, desde la apariencia alguien puede decir hasta lo que es para Dios, pero sin tener en cuenta lo que hay adentro, las intenciones del corazón. Entonces, no podemos, digamos que depender de las cosas que nacieron de una intención alejada de Dios. Porque a veces vemos una supuesta intención, pero no vemos no vemos lo que está alejado de Dios. Y podemos empezar a desear cosas, pero de un camino que anda alejado de Dios. Entonces, por ahí yo pensé de que la maldad va iniciando desde lo que no se tiene en cuenta con Dios y empieza a desear las cosas del hombre. Y yo creo que pues esas son raíces de cosas que no nos van a poder dar un fruto. El apóstol de pronto va a dar un aporte, todo conectado. Buenos días para todos, un saludo muy especial. Buenos días. Las personas que están, los que
reciben, digamos, esta recarga espiritual, no sé cómo verlo, este sustento de parte de Dios. Y es muy real lo que dice y lo que enseña esta sabiduría y de verdad que cada vez me convenzo de lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Y lo voy a decir porque hay una maldad que Dios necesita trabajar en el ser. Y vamos a llamarla por su nombre. O sea, eh, la maldad del corazón y la maldad del ser humano eh, empieza en el corazón, ¿ya? Empieza en el interior, empieza por distanciarse de Dios, empieza por alejarse de Dios, pero ¿cómo se ve reflejada? Yo les voy a pedir el favor, de pronto a alguien que me ayude a leer Hebreos 3:12 y vamos a mirar ese mal que entró en el ser humano y que es algo de lo que buscamos afianzar. Hebreos 3:12. Amén. Dice la palabra de Dios, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gracias, Duan. Entonces dice allí y hace énfasis, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo para apartarnos. Allá, vuélvalo a leer mejor dicho, Duan. Vamos por partes, vamos a entender esto por partes. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ahí es claro, Duan. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. ¿Qué nos aparta de Dios? La incredulidad. ¿Qué nos aparta de Dios? ¿Dónde empieza a manifestarse la maldad? La maldad está asociada 100% con la incredulidad. O sea, Dios, ¿qué quiere sacar? ¿Y Dios qué quiere erradicar del corazón del ser humano? La incredulidad. O sea, parece sencillo, parece liviano, parece tenue, pero es una realidad del ser humano. El ser humano le puede creer a muchas cosas con facilidad, pero al que se le dificulta creerle es a Dios. A veces nosotros lo hemos trabajado en la fundación, nosotros además de trabajar unos conceptos de comportamientos, porque eso es lo que al ser humano le quiere cambiar la psicología, la psiquiatría, la religión también, desde luego, la religión, buscando que el ser humano deje unos comportamientos y se libere de unos comportamientos cuando se ven unos comportamientos negativos, defectos de carácter, como le llamamos nosotros en la fundación, unos comportamientos que pueden ser para otros hasta pecaminosos. Y me he dado cuenta de que si nosotros no fortalecemos, no trabajamos esa incredulidad versus fe, va a ser muy complicado para el ser humano, empezar a erradicar y empezar realmente a extinguir. Digo extinguir, es que desaparezca esa incredulidad. Entonces yo le voy a decir, mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y ahí mismo dice, ese corazón malo de incredulidad nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. O sea que ahí ya podemos nosotros empezar a sacar unas conclusiones. Uno cree que lo aparta de Dios, lo aleja de Dios. Uno dice, no, pues es la envidia, es el trago, es la rumba, es esto, es lo otro. Y uno se ha hecho una serie de ideas, que cuando yo lo logré comprender,
así como yo puedo cuidar la apariencia, puedo cuidar mi salud, puedo cuidar mi economía, mi dinero, las personas se cuidan de un sinnúmero de cosas, pero una de las cosas que más usted debe cuidar es su fe. Si usted no cuida su fe, usted en un momento dado lo pueden mover, no solamente lo pueden desconectar de Dios, sino que lo pueden mover del propósito de Dios. Ya leímos ese, Duan, si me ayudas con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Sí, si lo tiene, Amén. me dice. Amén, amén. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces dice, qué necesita nuestra carne? ¿Qué necesita nuestra carne? La fe del Hijo de Dios. Dice, ya no vivo yo, o sea, no vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que nuestra naturaleza, nuestra vida humana, ¿qué necesita? La fe del Hijo de Dios para nosotros poder vencer los comportamientos, las conductas, que muchas de ellas se pueden derivar, muchas de ellas se combaten desde la fe, porque según primera de Juan 5:4, que lo hemos trabajado bastante en la fundación, nosotros que buscamos darle a las personas o qué necesita Dios de darle a las personas, cuando Él dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. O sea, realmente lo que Dios quiere dejar en el ser humano es una vida de fe. El justo por la fe vivirá, sin fe, por fe andamos y no por vista, y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo de Dios funciona por la fe. Todo lo de Dios obra por la fe. Todo lo de Dios se conecta y se engancha por la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. Por eso hay personas que son opuestas y hay personas que pueden pelear con la fe en Dios. Nosotros cada vez empezamos a fortalecer y a recuperarla, no decir, no, yo creo, mi Diosito, no, yo creo que Él es bueno, yo creo que Él va a hacer el milagro, yo creo que Él va a cambiarme, yo creo que Él va a cambiar mi hijo, yo creo que Él me va a devolver esto, yo creo que Él va a hacer que las cosas en el trabajo cambien y todas esas situaciones que nosotros a veces expresamos, que no son malas, pero que sí necesitan la fe en Dios. Nuestra propia naturaleza a veces lo único que necesita es un poco de convicción para que ella sea transformada. Hay situaciones que usted no las puede combatir desde la lógica, desde el pensamiento, desde la razón, porque usted queda loco. Hay cosas que solamente son posibles en el campo de la fe. Hay situaciones que lo único que necesitan para que cambien es fe. Y si esas cosas hacen parte, empiezan con su propia vida, empiezan con sus propios comportamientos, empiezan con sus propios deseos, empiezan con sus propios defectos, empiezan con sus propias debilidades, pues sencillo, que eso es algo a lo que le apuntamos. Metámosle la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, o sea que desaparecen unas situaciones humanas de nosotros, dice, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A ese nivel queremos llegar, pero tenemos que meternos con nuestra maldad. ¿Cuál es nuestra maldad? Lo leímos en Hebreos 3. Mira, hermanos, esto es un grupo de fe. Esto es una unidad de fe y buscamos cada vez afianzarlo y cohesionarnos en una fe. Si aquí
esta palabra que Dios nos da en los proverbios, esta palabra que Dios nos da en sus escrituras, que meditamos todas las mañanas, es para fortalecer nuestra fe. Y si nuestra fe se fortalece, pues por ende a veces se debilita la incredulidad. Alguna vez yo no había visto eso como un mal comportamiento, como un defecto de carácter, pero la incredulidad, esa incapacidad de uno confiar y soltarse en las manos de Dios. Cuando está ese problema, tiene que uno confía más en el ser humano, uno a veces confía más en otro tipo de cosas. Uno le empieza a creer más a un sinnúmero de cosas y del que más desconfianza tiene uno es del mismo Dios. Desde el que más desconfía es de Dios. Yo siempre se los digo y esa es mi fe. ¿Cuál es la intención? Que todos nos hagamos uno en la fe, ¿ya? Porque si yo creo que Dios es el que sana, que Dios es el que restaura, que Dios es el que hace nueva todas las cosas. Si yo confío que Dios es el que va a hacer ese milagro, esa es la fe en la que nosotros estamos confiando, que Dios por su palabra, porque también aclaro, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si usted oye otras voces, si usted se deja guiar de otra manera, si usted llega y dice, no, ayúdate que yo te ayudaré también, si usted le complementa con otros conceptos, o sea, no puede venir la unidad de la fe. Lo que Dios busca es que nosotros podamos, además de fortalecernos en la fe, además, porque es que la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Cuál es el yugo desigual según Dios? Dice, no se unan en yugo desigual incrédulos. Si el papá cree algo, la mamá cree algo distinto. Si el jefe cree que con tal producto la empresa se va a salvar y los trabajadores creen algo muy distinto. Si el director de la fundación cree es que en que Dios hace la obra, pero si el que está, digamos, el residente o el líder cree algo muy distinto, si el pastor que da la prédica ya desde el púlpito está diciendo, como creíste, este sea hecho y está dando una palabra de fe, pero el que está ya sentado no la recibe, sino que dice, no, pero además de que Dios dice, eso también hay que añadirle y hay que meterle a esto. Mire, la fe es una sola y la fe en Dios es una. Por eso habla de la unidad. Y a veces a uno hay cosas en Dios que le cuesta aceptarlas. ¿Y por qué le cuesta a uno aceptarlas? Porque uno no las cree, porque uno no se ha convencido de ellas. Por eso dice que cuando venga el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, Él nos va a convencer. ¿De qué nos va a convencer? De esta maldad, de ese pecado, parece muy liviano, pero nos va a convencer de ese pecado que es no creerle a Dios. Si algo, vamos a San Juan 16, Duván, por favor. San Juan 16, y vamos a leerlo para que nos quede el fundamento claro. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra de Dios, cuando usted recibe el proverbio, cuando usted recibe cada uno de estos consejos, su fe no quedó igual. Y por ende, Dios empieza a quitarnos maldad del corazón. O sea, es decir, empieza a alejar de nuestra vida la incredulidad. Amén, apóstol. Sí, mijo. San San Juan Juan 10. 16. Sí, leamos por ahí desde el 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sigo? Sí, mijo, otro más. De Cuando él pecado, venga,
cuando Él venga, convencerá. Mire, lo de Dios es por convicción, lo de Dios es por fe, es por fe. Lo de Dios no es por obra, es por fe. Todo lo de Dios funciona por fe. Y uno muchas veces dice, ¿será que sí? ¿Será que, oh, es que me está terapiando, es que me está charlando? ¿Será que Dios iba a cambiar mi vida? ¿Será que Dios iba a hacer esto y esto y esto? Créalo, créalo, no lo dude en ningún momento. Y por eso dice, cuando Él venga, nos convencerá. Vuelva, retome ahí, Duan, por favor. Bueno, sigo en el 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Correcto, dice, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Ah, o sea que esa es la obra del Espíritu. O sea que si yo me fortalezco espiritualmente, cada vez yo puedo, miren, todo lo de Dios funciona por la fe. Y si yo no sano la fe, pues allá en Judas habla de una fe sana. O sea que si hay una fe sana, hay una fe enferma. Todos nosotros, y desde luego, ahí sí hablo un poco de la fundación, estamos enmarcados en la salud mental, pero muchas veces en la salud física, hábitos de cuidado de nuestro organismo, de que puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Ayer nos daban unas recomendaciones para todos esos alimentos que deben ingresar al ser humano, bueno, pero a veces nosotros no cuidamos, esto es salud. Cuando usted cuida su vida, usted puede descuidar su fe y usted puede permitir que a veces a su fe le entre cizaña, a la fe le entra cizaña. Entonces Dios dijo, venga, yo voy a dejar el Espíritu y el Espíritu los va a convencer. Todo lo de Dios es por fe. Mire, si usted quiere obedecerle a Dios, necesita fe. Si usted quiere amar, porque Dios le dice, ame a su enemigo, usted necesita fe. Si usted necesita perdonar, en nosotros muchas veces no hay perdón, el perdón es de Dios. Y necesitamos que el perdón de Él esté en nuestra vida. Si usted necesita sujetarse, necesita fe. Si usted necesita honrar a papá y a mamá, necesita fe. Porque ese es un principio que Dios dio en su palabra. Usted no solamente necesita saberlo, sino que necesita creerlo, porque todo lo de Dios funciona por la fe. Si usted no tiene fe, usted ejecuta una acción en sus fuerzas, en sus capacidades humanas, pero usted necesita ejecutar una acción, ojo, ejecutar una acción cargado en la fe del Hijo de Dios. Usted necesita que lo carguen en la fe del Hijo de Dios a todos. Por eso digo que esto es un grupo de fe. Esto es un grupo de fe, este devocional es un grupo de fe, donde nosotros aquí de alguna manera nos cargamos en la fe del Hijo de Dios para dar los pasos que necesitamos, para que nosotros con esa fe obtengamos una victoria en determinada situación, bien sea en alejarnos de la droga, del mundo oscuro, en modificar comportamientos, en mejorar nuestra salud mental, en cualquier situación debe entrar la fe del Hijo de Dios. Debemos estar cargados por la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, Él viene y nos va a convencer de pecado por cuanto no creen. Y a veces este pecado, usted puede tener conceptos y conocimientos que no son malos, pero Dios le demanda a todo ser humano creer en Él, creer en Él. Dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Esto es una escuela de creyentes. Todo lo de Dios o lo que alguna vez llamaron iglesia, congregación, era simplemente que se reunieron un grupo de personas que le creen a Dios. Eso es lo que buscamos, que todos y cada uno de ustedes puedan todos los días creerle a Dios, de que Él va a traerle una solución a usted,
de que Él va a hacer una obra en usted. Yo era muy escéptico y yo era muy incrédulo, pero cada vez me he ido dejando convencer más por Dios. Y cada vez me convenzo de que lo que necesita el ser humano es recuperar la confianza en Dios, es volver a confiar plenamente, oiga, no por poquito, porque uno tiene falsas confianzas, falsas creencias, ¿ya? Y uno entre más estudia las ciencias humanas, uno entre más estudia la terapia, la psicología, todo lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano, uno se da cuenta que de alguna manera todo lo de la fe en Dios es opuesto al hombre, se oponen entre sí. Hay una oposición de la fe en Dios y entra la maldad. Dice, por eso, mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Metámonos con esa maldad, no se vaya a sentir ofendido, pero metámonos con esa maldad que hay en el corazón y que nos impide soltarnos. Recuerde que esa es la obra del Espíritu, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? ¿De pecado por qué? Por cuanto Porque no creen. Y a veces si Dios le ha dado una palabra a usted, si Dios nos ha hablado, si Dios nos ha dado un consejo, si Dios nos ha dicho, haz esto, hijo mío, usted necesita fe para ejecutarlo a la manera de Dios, para ejecutarlo como Dios manda. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Mire, primera de Pedro 5. Un pasaje muy conocido, pero vamos a leerlo por ahí desde el versículo 6, por ahí, Juan, por favor. amén. Dice la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, Echa- ahí está, Juan, ahí está la autoestima. Habla de exaltación y de humillación. Recuerdo con lo que cerró el tema de la autoestima que vimos en estos días en la escuela de sabios. ¿Ya? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, la humildad. Mire, se necesita fe para desarrollar esa cualidad que es fundamental en la transformación del ser humano. Y la exaltación, saberla manejar también el ego del ser humano. Y sigue diciendo ahí, Dubán, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque mire, Él, ¿qué necesito yo para descargar toda mi ansiedad? A veces hay una ansiedad, un desespero, una inquietud, una agonía. ¿Y qué necesita uno para poder uno soltar su carga? Fe. Si usted no le suelta la carga al Señor, es porque usted está desconfiando de Él. Y si yo le suelto mi carga al Señor, es vivir plenamente confiado que Él es el que va a orar. Yo no puedo orar en las vidas. Solamente cuando las personas le abren el corazón a Dios en la fe y yo lo único que hago es dar una palabra y el que la cree ve la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le dijo Marta, la hermana de Lázaro, le dijo el Señor Jesús, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque el Señor ya había soltado una palabra de fe. La palabra de fe que él había soltado era que esa enfermedad no era para muerte. Pero ella no lo había creído, ella no lo había creído. Y el Señor fue a fortalecer su fe y Lázaro se levantó, fue por la fe del Hijo de Dios. Hay cosas que se van a levantar en su vida solamente con fe, porque así usted sepa que lo van a matar en la esquina, así usted sepa, mejor dicho, que la droga lo deja mal, que el alcohol es malo, que los malos hábitos, que los vicios, que la adicción es mala. Si usted no está convencido, ¿para qué usted da pasos? Si usted no se convence de eso, por eso los cambios a veces son momentáneos.
porque no estamos convencidos de lo de Dios. No estamos convencidos de lo de Dios y no soltamos nuestras cargas en Él. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Hasta para eso se necesita fe, para yo soltarme en las manos de Dios, para yo soltar mi ansiedad en Él, para yo decir, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Esa es la fe. ¿Sabe cuándo empieza a orar Dios? Cuando Dios ve que nosotros paramos, Él empieza a actuar, porque a Dios no le gusta. Dios dice, o trabaja usted o trabajo yo. Así es la fe del Hijo de Dios. Pero Dios es muy caballeroso y si usted quiere hacer, hágale, me cuenta cómo le va. Pero si quiere que yo haga, convenzas que yo puedo hacer la obra. Ese es el convencimiento que nosotros buscamos, que haya en cada uno de los creyentes, en cada una de las personas. Y sigue diciendo ahí, Juan, por favor. Amén. Dice, bueno, sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Oiga, para eso necesita fe. Uno para eso necesita fe, para recibir esa palabra. Él tiene cuidado de nosotros. Y por eso le decía, parece tan sencillo, pero uno a veces cree que él no tiene cuidado de uno. Cuando alguien me está diciendo a mí es que me tienen descuidado, es que me tienen abandonado, entonces usted está desconfiando de Dios. A usted lo puede soltar el hombre, a usted lo puede abandonar papá y mamá, pero usted esté convencido que Dios nunca lo va a abandonar, que Él prometió que Él iba a estar todos los días con usted hasta el fin del mundo. Entonces usted no está, Él tiene cuidado de usted, no se preocupe. Así no lo llamen, no lo visiten, Dios tiene cuidado de su vida. Así a usted le caigan mal, así usted se la monte, así usted tenga un jefe cruel, difícil, así usted haya tenido un mal día, así usted le haya pasado algo, Dios tiene cuidado de usted. Y no dude en ningún momento de que Dios tiene cuidado de usted. Lo que usted está viviendo no es porque Dios no tenga cuidado de usted. Hay lecciones, porque la fe tiene que ser probada. Y a veces a usted lo que le están probando es su fe. Están probándole su fe realmente. Hay situaciones que vienen es a probar nuestra fe. Y lo que Dios quiere es que nosotros no nos movamos de la fe. Porque nos la están probando, ¿Ya? Entonces siga ahí, mi querido pan de trigo. Dice el 8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un adversario que anda como león, no es que sea león, anda como león y ruge y hace bulla como un león, pero el verdadero león que nosotros tenemos es el león de la tribu de Judá. Y sigue diciendo, Duam, Al cual resistid firmes en la fe, paremos sabiendo ahí, al cual resistid, ¿qué? firmes en la fe. Bueno, yo quiero hoy revisar si realmente estoy resistiendo firme en la fe. Si realmente estoy resistiendo firme en la fe del Hijo de Dios. La fe que viene a quitar la maldad de mi corazón. La fe que viene a quitar esa incredulidad de mi corazón. Esa incredulidad que hace que yo me aparte de Dios, que yo me aleje de Dios, que yo me endurezca para Dios, que se manifiesten comportamientos y conductas negativas y nocivas para Dios. Entonces sigue diciendo ahí, al cual resistí firmes en la fe. ¿Con qué se resiste los ataques, la ansiedad, la vanagloria, el ego, los defectos de carácter? ¿Con qué se resiste las acechanzas, las pruebas, las adversidades? Con fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros no podemos dejar ahí la maldad sentada. Y a veces esa maldad no viene solamente en forma de olpar, no solamente viene en forma de droga,
Viene a veces en forma de incredulidad. Hay personas que no toman, no fuman, pero no le creen a Dios y siguen siendo maldadosos para Dios. Hay personas que dicen, uy, yo ya no hago eso, yo nada soy así, pero si usted no le está creyendo a Dios, igual es maldadoso para Dios. Eso es lo que Dios quiere sacar del corazón, la incredulidad. Cuando Él dice, da este paso, hijo mío, y uno no le cree, no confía. Dice aquí, al cual resistí firmes en la fe. Y siga leyendo ahí, por favor, Duan. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es muy poderoso, Duan. Mire que dice el mismo después de que hayáis padecido un poco de tiempo. A veces en el padecimiento lo único que usted necesita es creer, confíe. Hombres de Dios vieron la gloria de Dios y tuvieron que padecer. José para ser el señor de Egipto y solo el faraón estaba por encima de él. Padeció, lo tiraron a una cisterna, lo tiraron a vender, estuvo hasta en la cárcel, fue vendido por sus hermanos, fue odiado, pero él siempre creyó. Él nunca dejó de creer de que la visión de Dios se iba a cumplir. Y él tuvo un sueño, él fue soñador y se cumplió en la fe. Los sueños suyos, las metas suyas se cumplen en la fe. No deje de creer, no deje de creer. Su vida está sustentada por la fe en Dios. A usted lo sostiene la fe del Hijo de Dios, porque usted vive por fe. Hasta en la economía tiene que entrar la fe del Hijo de Dios, porque vivir del mínimo hoy en día es muy difícil, es muy complejo. Y a veces esa multiplicación se da en la fe. Y dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién es el que lo va a perfeccionar? El mismo Dios. Pero si usted está convencido, ¿quién es el que lo va a afirmar cuando sus pies estén tambaleando? El mismo Dios de toda gracia. Ahí lo dice. Y si ahí lo dice, yo lo creo, mi hermano. Si ahí lo dice, nosotros debemos creerlo, porque Dios no miente. Dios no miente. Dios no se equivoca. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nos cuesta, hay maldad en nuestro corazón para creerle a Dios. Se nos dificulta creerle a Dios. Y cuando a usted se le dificulta creerle a Dios, usted se tiene que ayudar con esfuerzo humano. Usted se tiene que ayudar con otras cosas. Usted quiere complementar lo de Dios y Dios no es así. Dios dice que no pueden haber dos señores. O sea, usted le da cabida a Dios y Dios es celoso. Dios dice, usted me deja entrar a mí a su vida y usted deja que yo ordene su vida, listo. Y usted le dice, sí, Señor, yo quiero que usted obre. Dios le dice, bueno, entonces Dios empieza a sacar la desconfianza. Entonces Dios empieza a sacar la incredulidad. Entonces Dios dice, aquí no va esto. Aquí no va esto. Y Dios empieza a meterse con las falsas confianzas del ser humano. Dios empieza a erradicarle al ser humano todas esas falsas confianzas. Sus capacidades puede ser una falsa confianza. Lo que usted tiene puede ser una falsa confianza. Sus talentos pueden ser una falsa confianza. Y a veces Dios le quita todo eso a uno para que uno realmente lo mire plenamente a Él. Para que uno se convenza de que el que hace la obra es Él. Él mismo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, es por gracia, os perfeccione. Él lo va a perfeccionar, Él lo va a afirmar, Él lo va a fortalecer.
Él mismo lo va a fortalecer a usted cuando las fuerzas se le estén acabando. Y ahí termina diciendo, Él mismo lo va a establecer. Que su vida esté establecida en Dios. O sea, que el cambio sea real. Es algo que ya está establecido. Que ya permanece para siempre. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Yo quiero que vamos al libro de Judas. Lo voy a buscar aquí, denme un momentico. Un momentico aquí. Denme un momentico aquí, voy aquí a Judas. ¿Qué aguacero el de hoy? Judas está antes de Apocalipsis. Ya está. Amén, amén. Desde el 3, Dubán. Dice falsas doctrinas y falsos maestros. 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es la fe? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Todo lo de Dios es por la fe. Y cuando dice la fe que ha sido dada a los santos, yo en estos días le explicaba a alguien quién es un santo. Uno cree que un santo es el que está allá en la iglesia o cuando van a la misa, es el santo. Mire, usted es santo. ¿Y por qué usted es santo? Porque usted es una persona que cada vez se aleja más de lo malo. Santo, santificación, santidad, es alejarse de lo malo. Cada vez usted se aleja de los malos comportamientos, cada vez usted se aleja más de las malas acciones. O sea que usted es una persona santa. Y usted dice, uno cree que santo es el que tiene una aureola acá, o como le digo, uno cree que es algo súper extraordinario. Si usted se ha alejado de la maldad, usted cada vez está en el proceso de santificación. Pero para que eso se dé, ahí dice, combatáis ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Mire, todo lo de Dios. ¿Sabe qué tiene que defender usted con mansedumbre? Su fe, porque le van a querer poner otras fes, lo van a querer mover de su fe, lo van a querer sacar de la fe. A veces Dios viene y nos pone la semillita de la fe, el grano de mostaza, y viene y aviva esa fe de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Después al ratico viene el enemigo con su cizaña y arranca esa fe de nosotros. No estamos convencidos. No estamos convencidos de la fe del Hijo de Dios. No estamos convencidos de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a obrar, de cómo Dios quiere transformar realmente la fe. O sea, eso es un convencimiento. Mire, eso es como un enamoramiento. Lo de Dios es como un enamoramiento. Y todo lo de Dios entra realmente por la fe. Y yo quiero que hagamos un momento. Saltémonos antes de aquí para ir cerrando. El versículo 20. Amén. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Paremos ahí, Juan. Mire que dice el 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿En qué tenemos que estar edificados nosotros? Ojo, en una santísima fe. Y dice orando, porque para orar usted también necesita fe, porque no, orar no es decir palabras, es convencerse de lo que usted está diciendo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y mire lo que dice, a algunos que dudan, convencerlos. ¿Qué quiere hacer Dios? Convencerlo a usted de que Él tiene control de su vida, convencerlo de que Él va a orar en su vida, convencerlo de que Él lo va a cambiar, de que Él lo va a transformar, y usted no necesita nada más. Dios no necesita ayuda, Él no comparte su gloria con nadie. La gloria y la honra es de Dios. La fundación, la iglesia no cambia a nadie, solamente trabajamos en la fe. Lo convencemos a usted de lo que Dios ha dicho por su palabra y no es lo convencerlo de lo de nosotros. Por eso todos lo soportamos con la palabra del Señor, con la palabra del Señor. Y dice, y a los que dudan, convencerlos. Eso es lo que Dios hace en la vida y eso es lo que Dios quiere de nosotros, convencernos con su amor, convencernos con su obediencia, convencernos con su pecado, convencernos con su paciencia, con todas las cualidades que vienen de Él y que yo las necesito. En nosotros no hay eso, solamente necesitamos llenarnos de Él para que eso empiece a producirse, para que eso empiece a multiplicarse en nuestro ser interior. Y quiero ir terminando con Tito 1:13. Tito está por allí. Amén. Amén. Dice así, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Paremos ahí, Juan. Con eso, mejor dicho, sellamos hoy. Repréndelos. Este testimonio es verdadero. ¿Para quién es verdadero esto? Para el que cree. Porque si no, esto es una fábula, esto es una historia asombrosa, esto es una terapia, esto es una charla. Pero para mí lo de Dios es verdadero y es real. Es lo que me ha funcionado hasta el día de hoy. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. La palabra de Dios viene a reprenderme duramente. Dice, para que sea sano en la fe. O sea que Dios como nos necesita, sanos en la fe. O sea que si hay una fe sana, hay también una fe enferma. Ojo, no deje que su fe se enferme. La sanidad de Dios no solamente la del cuerpo, también Dios viene a sanarnos en la fe. Que usted esté convencido de lo que Él está haciendo con su vida. Y sigue diciendo allí, Duan. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Entonces mire lo que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. A veces Dios a quien dice corrompido e incrédulo, al que no le cree. Y esto entró en el corazón del ser humano, a todos, sin excepción alguna. Eso fue la caída del ser humano. Ese fue el debacle del ser humano. ¿Qué logró hacer? ¿Qué logró hacer
la serpiente con Adán y Eva. Y de ahí todos hemos participado de eso, que dejaran de creerle a Dios. La serpiente no llegó con una botella de Volpar. La serpiente llegó allá y les metió incredulidad. Les dijo, ¿Dios les dijo eso? Dijo, no, eso es mentira, Dios es charlatán. Sino que Dios no quiere que ustedes sean como Dios, porque si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Dios. Cuando uno no cree, uno se pone en el nivel de Dios. Uno pierde la identidad de hijo de Dios. Salen todos los comportamientos. A partir de ahí, usted puede ver que hasta vino el primer homicidio. Caín mató a Abel. Y si ya llegamos a un homicidio, imagínese el estado en el de comportamental del ser humano para ya lograr hacer un homicidio. Emocionalmente ya estaba mal, psiquiátricamente estaba mal, psicológicamente estaba mal, conductualmente estaba mal. ¿Por qué? Porque por ahí le abrimos la puerta a la maldad y entra la maldad. Esa incredulidad se manifiesta en comportamiento, en conducta, en acciones. Mire que aquí lo vamos a leer. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué hizo la serpiente para matar la fe en Dios? Solamente les dañó la mente y la conciencia, es decir, los puso a pensar mal de Dios y los puso a juzgar mal de Dios. Usted puede estar pensando mal, les dañó la mente, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Usted no le ha pasado que empieza uno a pensar mal y a juzgar mal? Con la mente se piensa y con la conciencia se juzga. Entonces ellos empezaron a pensar mal de Dios. Dijo, uy, sí, mal hecho Dios. Mal hecho, ¿cómo es posible que no nos deje comer de eso? Porque es que Él no quiere que seamos como dioses. Él no quiere que nosotros también tengamos lo de nosotros, la envidia. Y todos los comportamientos de ahí con lo que empieza el proverbio. Y empezaron a juzgar mal a Dios. Pensaron mal de Dios y juzgaron mal de Dios. Venga, usted puede estar juzgando mal y usted puede estar pensando mal de su proceso. Si usted está pensando mal de su proceso y si usted está juzgando mal su proceso, revise su fe. Ese consejo se lo doy de parte de Dios. Como autoridad se lo doy. Si usted está pensando mal de su proceso y usted está juzgando mal su proceso, revise su fe. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué no pueden con los hechos? Porque si no creen, no hay acción. La fe tiene obras y las obras que nosotros hacemos son obras de fe. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda cuanto buena obra. A partir de ahí se origina el debacle y todo el daño del ser humano. Si usted no recupera la fe en Dios, así usted quiera cambiar, sus cambios son momentáneos, son circunstanciales, pero no está convencido. Amén. Entonces, bendigo a Dios por su vida, bendigo a Dios por sacarnos esa maldad del corazón, por sacar la incredulidad. Necesitamos que todos los días Dios y saque la incredulidad de nuestro corazón. Y cada vez nosotros lo que vivimos en la carne, lo podamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Y cada vez con la fe en Dios podamos obtener las victorias. Dice primera de Juan 5:4. Que con esta es pues nuestra victoria, la fe. Con la fe vencemos. Y recuerde, al que cree, todo le es posible. Esta palabra que usted oye, este devocional, no deja su fe de la misma manera como usted llegó. Mi fe no queda igual. Hoy estoy más convencido para enfrentar este día. Hoy estoy más convencido en Dios para obtener la victoria que necesito para este día. Hoy estoy más convencido en Dios para, si tengo que obedecer, amar, perdonar, disciplinar, corregir, bendecir también, todo lo que tenga que hacer, pueda dar el paso de fe. Lo que Dios me ponga al frente, pueda dar el paso de fe. Pero no solamente yo, usted también se tiene que convencer a dar el paso que Dios le está demandando el día de hoy. Amén. Entonces, no siendo más,
Dios los bendiga en este día. No siendo más, que esta palabra lo recargue a usted, que esta palabra lo fortalezca, atesórela y no deje que el enemigo se la robe con su cizaña. Sosténgala y va a ver el fruto de Dios allí, mi hermano. Amén. Entonces, feliz inicio de semana, feliz lunes. Vamos con Dios por delante y Él mismo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Amén. Porque Él es la gloria y la honra. Dios los bendiga, muchachos. Dios los bendiga a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y esta es la palabra que Dios tenía para nosotros en este día. Amén. Muchas gracias, apóstol. Para todos. Amén. Gracias, apóstol.